Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta ocasión en la que nuestro espíritu es alimentado, por el pan de tu palabra, la vivacidad de nuestro ser, más que una mera existencia, radica en la comunión contigo y en el alimento espiritual que tú nos das, que es tu palabra. Pedimos que esta tu sabiduría nos sea revelada hoy, en el conocimiento de ti y de nosotros mismos, de lo que tú has hecho por nosotros y para nosotros, de quién eres tú. Y que en la búsqueda de ese destino bendito que tú compraste para nosotros en la cruz del Calvario, nuestro compromiso con la cruz también sea empeñarnos en transitar por la senda correcta, aunque angosta, aunque estrecha, aunque desafiante, aunque demande valentía. Toda esa nuestra fuerza está en ti. Por eso te pedimos la suministración de tu Espíritu para vivir en conformidad con tu plan y propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Seguimos determinados porque damos una entrega más. Digo ya de las finales de esta serie. Yo estoy determinado. Partimos desde este versículo que fue uno de los con los cuales concluimos la última enseñanza. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Diga conmigo, divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo nos quedó corto en la explicación de todo el sentido que tiene y evidentemente no podríamos extraer toda la riqueza que tiene las Escrituras. Pero para lo que nos es pertinente en ese mensaje, vamos a continuar haciendo el énfasis por el cual vinimos a este pasaje. Recuerde que nuestro alcance está tan limitado como nuestras expectativas lo estén. Y hay gente que tiene expectativas más grandes que su propia fe. Debería incrementarse la fe para estar acorde con mis expectativas. La Biblia dice que el ingenuo todo lo cree. Proverbios. Dice la Biblia, versión 1995, dice: el ingenuo todo lo cree. Hasta aquí tal vez algunas personas pensaban que ser creyente es creerle a Dios y a todos. Pero la Biblia dice que las motivaciones de la credulidad son las que nos convierten en verdaderos creyentes o en falsos creyentes. Los falsos creyentes no son los que no creen, son los que creen de manera equivocada. ¿Proverbios qué? Proverbios 14:15. El simple crea toda palabra, mas el entendido mide bien sus pasos. El ingenuo, dice esta versión, ¿no? Diga conmigo, hay gente que cree por ingenuidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ingenuos en muchas... No, papito, pare ahí. ¿Cuántos de nosotros por pura ingenuidad hemos caído en estafas? Te prometieron el cielo y la tierra, te bajaré las estrellas, y usted quedó ilusionado, con el corazón roto. Te dijeron que la propuesta económica era muy buena, que el negocio era cierto, que realmente se podían generar ganancias o utilidades del 700 o de 1800% si usted invierte. Que realmente ese carro del año cuesta solo 5 millones de pesos. Que para reclamar el premio de la llamada que está haciendo estar en sus 50 años junto con el éxito, tiene que consignar 2 millones para que pueda recibir el premio. Y así, y así, y así. Hemos creído, y algunas personas sencillamente por esa decepción terminaron diciendo: no vuelvo a creer en nadie, ni en nada.
Y eso es equivocado. Seguramente usted habrá escuchado desiderata. Desiderata. Y hay una porción que dice: sé cauto en tus negocios porque el mundo está lleno de engaños, mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que siempre existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Decir no creo es equivocado. Por una situación particular que me haya acontecido, decir no creo es muy equivocado. La revisión que tengo que hacer es en cómo creo. ¿Cómo creo? Significa que detrás de toda creencia hay un impulso o una esencia de un ser que es el que motiva a creer. Hay quien oculta detrás de su creencia ingenuidad, que disfrazado de buena creencia, de verdadera creencia, resulta ser un ingenuo. Hay muchos creyentes que por no entender esta diferencia resultan siendo engañados y estafados. Resultan ser religiosos a toda costa, siguiendo como borregos y no como ovejas las instrucciones que les den sin siquiera percatarse de cuál es esa instrucción. Es que los cabritos y las ovejas también balan. Balar, ¿cómo hace? Eso es balar. No se trata de no creer, sino qué y cómo creo. Entonces, detrás de la creencia se involucra una persona. Al creyente no se le llama ser pensante. Al que cree no se le llama ser pensante, un ser sapiensal. Al que cree se le llama creyente, porque desde su misma esencia encarna la creencia. Al que ama le llaman amable o amoroso o amante, porque en su esencia manifiesta esa actividad, el amar. Quien ama es amante, aunque a veces tiene otras acepciones por la mala comprensión de la palabra. El que cree se llama creyente. El creyente no es el que tiene una información en la mente de manera sofisticada, sino aquel que en su esencia tiene esa convicción, lo cree. Dice este pasaje que todo lo que pertenece a la vida ya nos ha sido dado, pero dice mediante su divino poder. Significa que hay un agente que interviene para que realmente pueda ser efectivo lo que me ha sido otorgado. Ya me fue dado, pero sin el divino poder no me va a ser efectivo. Voy a hacer la diferencia de esos dos términos. Hay algo que se llama valor nominal y valor real. El valor nominal es aquel que expresa el valor que tiene, pero no es el valor en sí. Te pongo un ejemplo. ¿Quieres un ejemplo? El cheque. El cheque es un título a valor. Un título a valor, ese es el concepto que se le da, comercialmente hablando. Tiene un valor y el valor que tiene es el que está expresado en ese papelito. El billete también es otro papelito y tiene un valor expresado en ese papelito. Pero a diferencia del valor nominal, el valor real es esto. El valor real es el del billete, el valor intrínseco, el que tiene cada cosa en particular. El valor real del billete, el billete de 100,000, vale 100,000 en ese momento porque eso es lo que dice. Y eso es lo que vale, el valor real. El cheque tiene un valor nominal que se puede representar como valor real solamente en el momento que se hace efectivo. Te doy un cheque
Y tú lo tienes allí y lo mandas a enmarcar y dices, tengo 100 millones. Ahí está colgado en la sala. Tienes un valor nominal, ahí dice que tienes 100 millones. Pero no tienes un valor real, porque no se ha hecho efectivo. No lo has cobrado, no lo has cambiado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, para nosotros tienen un valor nominal, pero solo vienen a tener un valor real cuando el poder de Dios interviene para hacerlo efectivo. Do you know? Thank you very much. Hoy, todos tenemos las cosas que pertenecen a la vida y la piedad enmarcadas en un cuadro casi que sagrado. ¿Cuántos antes de conocer de Dios verdaderamente teníamos un cuadro o un crucifijo ante el cual cuando pasábamos nos santiguábamos, como llamaba? ¿Cuántos, si fuera en el bus, si fuera en la moto, si fuera en la patineta, en el carro, como fuera, pasaba frente a algún templo particular y se santiguaba? Frente a un poco de ladrillos y lo hacíamos. Yo tenía problema por eso, porque si fuese en moto, yo también hacía eso, soltaba la dirección y levantaba las manos. Y una manera de decir que la ignorancia de la religión a veces es así, ¿no? Primero Dios, y por eso cierro los ojos y suelto las manos. Allí no es primero Dios. Si fuera realmente primero Dios, te conservarías en la integridad que Dios te quiere conservar. Y eso va para todo. Para comida, salud. ¿Sí, no? Cuando Dios quiere que bajemos del cuadro y dejemos de considerarlo tan sagrado y lo hagamos nuestro. Diga conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad me han sido dadas por su divino poder. Diga conmigo, su divino poder. Decíamos entonces que el divino poder es algo que es importante que lo analicemos en su real dimensión. Yo no puedo decir que conozco una moneda completamente cuando solo he visto una cara. De la misma manera, el poder de Dios no lo conozco completamente si no miro las dos caras que tiene su poder. Y decíamos, esto lo estamos haciendo de manera de repaso. Las dos caras del poder de Dios es el poder divino y el poder humano, que evidentemente también procede de Dios. ¿Usted se acuerda que analizamos Marcos capítulo 9, donde un hombre trae un endemoniado y le dice al Señor que lo libere? Los discípulos del Señor dijeron que no han podido. El Señor dijo, tráigalo acá. Si puedes hacer algo, Señor. El Señor le dice, si puedes creer. El poder divino, si puedes hacer algo. El poder humano, si puedes creer. El poder mediante el divino poder. El divino poder tiene dos caras. En el que Dios actúa, es el agente ejecutor, y en el que yo actúo como agente, digámoslo así, propiciador. Soy el que le da el espacio y el escenario justo para que Dios pueda obrar, para que pueda actuar. Diga conmigo, donde yo pongo la fe, Dios pone el milagro. Es así. Hay milagros que están esperando que le abramos espacio desde la fe de nuestro corazón. No hay milagros que resultan del vacío, ni de fes inciertas. El ingenuo todo lo cree. Dios no espera que usted todo lo crea, sino lo que Él dice que creas, como Él dice que lo creas. No hay manera de poder encontrar el poder de Dios actuando, creyendo de la manera que a mí me place. Por eso los errores doctrinales son tan graves y por eso hay tanta gente frustrada. Conozco gente en iglesias que lleva años de frustración más que de fe. Se sienten desgastados y cansados. Algunos interpretan la canción tal vez muy sincera, pero debería ser un poquito bien analizada. Cansado del camino. ¿Del camino? ¿O será que le faltó aclarar un poquito en el camino? Es diferente. ¿Quién es el camino? Traduzca.
cansado del camino. ¿Quién es el camino? Traduzca, cante. Es diferente de cantar cansado en el camino. 1 Corintios 14 dice, canten con el entendimiento. ¿Sabe qué significa? Que si alguien está muy popular diciendo arrebato, 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 como hay una cantante cristiana por allí que dice que le arrebato y que le arrebato al diablo, no tiene razón ni sentido bíblico. Y si canto con el entendimiento significa que eso me debería abstener de cantarlo porque es antibíblico. Es antibíblico. No es como yo quiero creer para que sucedan las cosas, sino como Dios dice. Jesucristo dijo, Juan 7, el que cree en mí como dice la Escritura, y voy a parafrasear lo que sigue, verdaderamente en ese le va a fluir la vida que yo le estoy queriendo dar. Si no te ajustas a la manera que Dios te ha propuesto creer, jamás la vida de Dios se va a ajustar a ti. No calza. ¿Cuántos, por favor levanten la mano que yo me quiero reír un ratico? ¿Cuántos han osado calzar un zapato? Fuerza que tú puedes. ¡Eso! Lo que sea para llegar a la casa de Dios. ¿Cuántos? Bienvenidos. ¿Cuántos han osado calzar un zapato 1 o 2 tallas menos? ¿Eso es un sí? Y nosotros dijimos, no, eso me calza, eso cede. Es que están tan bonitos y es que están en promoción. Promoción, ¿cierto? Y cortándose las uñas ni metiéndole papel y eso no se dio. Y mientras lució unos zapatos bonitos, al quitárselo lo que lucieron unos callos hermosos. Unas por otras, ¿no? Hombre, una cosa no va a calzar con la otra. La vida del reino solamente calza en sus pares. La vida del reino solamente calza en sus pares. 1 Corintios capítulo 2, no lo vamos a ver ahora, está más adelante. El próximo domingo, Dios mediante, creo que sí llegaremos allí. Dice la Biblia que de estas cosas hablamos no con palabras de la sabiduría humana, sino con las que habla el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Diga conmigo, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. La vida del reino se acomoda a sus pares. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo incorporar la vida de Dios en mi forma de creer, cuando inclusive mi forma de creer es pura ingenuidad. El molde en el que calza la vida del reino es el molde genuino que Dios diseñó para él, que se llama fe. Un día dije, no sé en qué predicación, con referencia en ese pasaje donde el Señor dice, de verdad les digo, que si le dicen a este monte y no dudan en su corazón, échate en el mar, de cierto les obedecerá. Y decía, antes había mares esperando montes, hoy hay montes esperando la fe. Porque la fe que llama al monte para moverse no es cualquier fe. Diga conmigo, el reino llama a sus pares. El monte llama a un tipo de fe y solamente a esa fe le obedece. Usted no está entendiendo, ¿cierto? No. Si hay un monte que mover, el monte, créame, está deseoso de ser movido. El cielo está haciéndote porras para que lo muevas. Y por eso está interviniendo cada circunstancia de tu vida para provocar la fe necesaria que el monte está demandando. Porque tú puedes con más. Y cada persona lo único que está haciendo es frustrándose viendo semejante tamaño de montaña. En vez de retarse
para ver el tamaño de su fe, la que tiene actualmente, sabiendo que puede llegar a más. Montes esperando fe. ¿Cómo han cambiado las cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder. Las características del divino poder es algo que nosotros no podemos obviar, porque Dios es el que hace, pero siempre es a través de mí. Usted leerá en Hechos de los Apóstoles y muchos milagros y señales eran hechos por mano de los apóstoles. Yo le pregunto, ¿los apóstoles intrínsecamente, innatamente tenían algún poder de ellos para sanar? No. Pero dice la Biblia que muchos milagros, señales y portentos eran hechos por mano de los apóstoles. No para decirnos que existía una clase ejemplarizante de hombres poderosos, de supermanes, que se llamaban apóstoles, sino instrumentos de Dios para mostrar que el poder de Dios se manifiesta a través del poder humano. Todo poder que viene del cielo hacia la tierra necesita un vehículo poderoso, necesariamente de aquí de la tierra. Ahora bien, en esta línea debemos entender que cuando Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, cuando Dios nos da todas las cosas, con ello nos da la capacidad de conocer la forma de acceder a ellas. Y la forma de acceder a ellas es el divino poder. Tenemos que hacer un examen, un autoexamen de mirar cuál es nuestro nivel de fe. Porque toda limitación de mi fe me da la imagen de un Dios limitado. Todas las limitaciones de mi fe son las que producen la imagen de un Dios limitado. Retomemos el ejemplo del hermano del hijo derrochador. En todas nuestras Biblias encontramos un título que reza por allí, el hijo pródigo, que yo le llamo el hijo derrochador. Me parece el término más acertado porque prodigar, nada se ve en el comportamiento de ese hombre. Pero el hijo amargado es aquel que le está haciendo inventario al padre de cuántos cabritos gordos se murieron infartados de lo gordo y nunca pudo tener ninguno. Tantos años hace que te sirvo y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. El problema mayor no era, eso es Lucas 15, ¿no? El problema mayor no era que el pobre había dejado de comer cabrito. El problema mayor era que él estaba siendo responsable al padre de lo que él no tenía. Grábese esto. Preferimos hacer culpable a Dios en vez de hacernos responsables nosotros. Es muy fácil eludir nuestra responsabilidad culpando a Dios de lo que no tengo. ¿Cuál era la verdad del asunto? Fue expresada en los labios del Padre. Todas mis cosas son tuyas. ¿Cuál era la verdad? ¿Pero qué creía este tipo? Lo contrario, que lo que no tenía era debido a que el Padre no se lo había dado. Sin embargo, el Padre está manifestando la verdad. Y mire que este tipo estaba creyendo algo completamente contrario. Por su actitud, como le dije, tras toda creencia se oculta una persona. Por eso no es suficiente creer, sino quién cree detrás de eso. Por eso Dios cambia nuestra fe cambiando nuestra persona. Todo milagro acontecido en nuestra vida, sépalo, es una intervención poderosa de Dios que Dios quería efectuar para que se diese en nuestra vida, primero haciendo unos cambios en nuestra propia persona. Dios no nos concede las cosas porque sí. Dios nos concede las cosas porque nuestra propia persona requiere de ello. Por eso le decía que hay montes sedientos esperando una fe. Y permítame utilizar este término tal vez un poquito místico para algunos. Pero ahí Dios hace que el universo conspire para que encuentres en cada cosa la situación necesaria para que se forje la fe que se requiere para que ese monte se mueva.
Cada circunstancia entonces se convierte en una oportunidad para desarrollar la fe que se requiere para los mayores desafíos que Dios tiene delante nuestro. Porque Dios siempre tiene mejores cosas, pero nosotros le estamos dando lo peor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás. Resúmalo allí. Amarás. Todo lo que viene a continuación es resultado del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda. Estamos demandando a Dios todo y nosotros le estamos dando lo mínimo. Diga conmigo, lo de Dios solo calza en sus pares. Todo lo de Dios con todo de ti. Calza en sus pares, todo con todo. Una y la otra. Una con otra. Así lo dice la alabanza del pastor. ¿Cómo llama ese pastor? Es Pastor López. La determinación es una cuestión de perspectiva. Usted mira, ¿por qué me está hablando de esto? Es que vamos a entrar en la parte, yo ya sé que vimos la oración del justo puede mucho, pero en ese versículo, mire todas las aristas que puede tener un versículo. Vimos que la oración del justo puede mucho, pero analizamos lo que puede una oración eficaz, pero no hablamos del justo. Y ahora vamos a hablar de la esencia del que ora. Porque la oración eficaz del justo no es que pueda mucho solo porque sea eficaz, sino porque la hace un justo. Entonces, la oración respondida no solamente requiere de la eficacia de la oración bien hecha, sino de la persona que ora. Y eso sí que está interesante.